Pues muy buenas tardes. Vamos a presentar en nuestro seminario al doctor Lauro Bucio Galindo. Él es investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Materia Condensada, y él está adscrito al Laboratorio de Cristalofísica y Materiales Naturales. Sus líneas de investigación se relacionan a la cuantificación de material amorfo y análisis de la señal de fondo en difracción de rayos X, así como también tiene estudios sobre las propiedades físicas de materiales naturales y sintéticos y relaciones de simetría entre grupos espaciales de fases cristalinas con interés teórico y tecnológico. Tiene cerca de 120 publicaciones. Y bueno, pues hoy lo tenemos como invitado al seminario del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Damos la bienvenida al doctor Bucio Galindo. Y bueno, pues adelante, muchas gracias. Y ante la pandemia, por favor, cuídense y cuiden y mantengan sana distancia. Doctor Bucio, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Entonces voy a empezar con el seminario. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. El problema del sincrotrón y la idea de poner un sincrotrón en México se ha manejado ya hace un tiempo. Y entonces aquí voy a comentar por qué es interesante ver la construcción y la puesta en marcha de un sincrotrón en México como un modelo para desarrollo científico y tecnológico en el país. Entonces, como ustedes saben, las últimas noticias son en que el sincrotrón se está pensando en construir en el estado de Hidalgo, a unos kilómetros de Pachuca. Yo no conozco muy bien el proyecto, pero si eso funciona, va a ser muy interesante. Entonces voy a tratar de, en este seminario, de explicar por qué sería muy atractivo la construcción de un equipo de esta naturaleza. Entonces, el contenido que voy a contemplar en la conferencia son ver unos aspectos básicos. Aquí sí me voy a extender un poquito sobre las características de la radiación sincrotrón y cómo se produce y en qué consiste la instalación. Luego, a continuación, abordaré algunas aplicaciones, problemas específicos de gran importancia para el desarrollo tecnológico y científico del país. Entonces, pues como es natural, están los problemas de investigación científica y tecnológica básica, aplicaciones en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, en la industria cementera y en materiales de construcción. Nosotros tenemos industria cementera muy desarrollada. En las ciencias del suelo, México es un país con una gran diversidad de tipos de suelo. Y entonces escogí algunos ejemplos de aplicaciones que podrían ser interesantes que se desarrollaran o que se enfatizaran su estudio. Luego, a continuación, la instalación y continuo desarrollo que implica las estaciones de trabajo que están alrededor del anillo del sincrotrón, la fuente continua de generación y desarrollo de mecánica y electrónica de alta precisión. O sea, digamos, si estamos pensando en que se va a instalar un sincrotrón, hay que pensar en que todo va a ser de muy alta precisión. Entonces necesitamos mecánica de alto nivel, electrónica de alto nivel, ingeniería de alto nivel, desarrollos de software, sistemas informáticos, entre algunos de los puntos que implica, ¿no? También el motor es un motor de desarrollo interesante desde el punto de vista administrativo porque implica pues tener presente las normas de funcionamiento, tener normas ISO, normas de seguridad. Digamos, es un laboratorio que tendría que funcionar, es un conjunto de laboratorios que tendrían que funcionar con los más altos estándares de calidad. Entonces, eso obliga a un modo de trabajar y además que es interdisciplinario y además están, además de la ciencia y tecnología, también otras áreas como la administración y
políticas de desarrollo, etcétera. Entonces son varias cosas las que entran en juego. Después también es muy atractivo porque fomenta la colaboración y trabajo en equipo, donde hay inversión de mucho dinero, hay una población flotante de usuarios que estaría entrando al sincrotrón. Entonces eso obliga a que se tenga que tener muy activa la colaboración y la investigación científica en torno a un equipo en el que se está invirtiendo mucho dinero, ¿no? Y el impacto, obviamente, en varios sectores de la nación, pues hay que contemplarlo con mucha seriedad. Entonces, esos más o menos son los temas que voy a discutir. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de una instalación de un sincrotrón. Este es el sincrotrón que está instalado en Argonne, en el Laboratorio Nacional de Argonne. Podemos ver que una característica que salta a la vista es un enorme anillo. Y entonces en ese anillo se aceleran los electrones. Hay racimos de electrones que circulan alrededor de este anillo, y entonces hay varias etapas en que hay que acelerar los electrones, meterlos al anillo, y luego en el anillo llegan a alcanzar velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, varios nueves cercanos a la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces eso, como voy a explicar, produce una radiación muy intensa, que es la radiación de sincrotrón. Entonces hay varios componentes. De acuerdo con el sincrotrón de los diferentes lugares que hay en el mundo, pues hay diferentes maneras de poder acelerar al principio ese haz de electrones y meterlo al anillo. Vean, en el anillo que están viendo ustedes en la fotografía del laboratorio de Argonne, pues vean, lo que estoy enseñando con el cursor es una estación de trabajo, ¿no? Estos son edificios. Entonces vean la dimensión que tiene el anillo. Un carro es increíblemente pequeñito. Entonces estamos hablando de una instalación muy grande, y además las normas de construcción tienen que ser de muy alto nivel, ¿no? Entonces, en estos sincrotrón, pues hay en general una combinación de aceleradores. Puede haber una aceleración lineal que en un principio acelere los electrones. Luego hay otro pequeño anillo que es un preacelerador que continúa con la aceleración de los electrones hasta introducirlos al anillo grande, al anillo de almacenamiento. Y después, ya que está circulando los electrones, pues en las tangencias hay rayos, como les voy a mostrar más adelante, en donde en la estación de trabajo pues uno usa el haz de sincrotrón para hacer investigación específica en algún tema, ¿no? Que son son diferentes líneas que tiene las. En esta siguiente diapositiva estamos viendo un ejemplo de un acelerador lineal. En la foto que ven a la izquierda está una sección del acelerador lineal. Entonces aquí hay una figurita representativa de cómo se aceleran los electrones a través de voltajes alternos en donde se van impulsando los electrones hasta que salen del acelerador lineal con una cierta energía. Entonces, aquí en el anillo pueden ver encerrado en rojo el acelerador lineal con una flecha, y vean que es una parte recta que después va a un anillo pequeño, que es el que a continuación les voy a mostrar. Aquí tenemos el anillo pequeño, que es un preacelerador en donde se aceleran los electrones. En el caso de este acelerador, que es que está en Grenoble, los electrones son acelerados en este pequeño anillo hasta alcanzar 6 gigaelectronvolts antes de poderse inyectar, antes de ser inyectados
al anillo grande, al anillo mayor. Entonces, eso va en pulsitos, en paquetes de electrones que se van metiendo al anillo y entonces van circulando pulsitos o paquetes de electrones alrededor del anillo con una velocidad cercana de la luz. Vean, aquí abajo a la derecha está una sección del anillo en donde vemos en los puntos tangenciales pues secciones de las que van a las diferentes estaciones de trabajo. Aquí, en el caso del anillo del sincrotrón que está en Grenoble, el perímetro tiene una longitud de 844 metros más o menos. Aquí se ve la parte interior del preacelerador circular, este pequeñito que estamos viendo aquí. Entonces, pues, el anillo grande, que es un anillo de almacenamiento, es donde van circulando los electrones. Y entonces es un tubo en forma de circunferencia. Los electrones circulan durante un cierto tiempo con una velocidad cercana de la luz. Tiene que haber una presión muy baja, del orden de 10 a la menos 9 milibars. Los electrones que pasan por el anillo pasan por distintos tipos de imanes porque los imanes se usan para dirigir correctamente el puño de electrones mientras viaja en el anillo. Entonces, estos electrones, como van acelerándose, tienen una aceleración cercana a la velocidad de la luz, entonces la radiación que producen es muy intensa. Y entonces hay métodos para poder separar la longitud de onda, escoger la longitud de onda de esa radiación tan intensa. Generalmente se escoge rayos X, es típicamente todas las instalaciones que hay en el mundo se usan mucho los rayos X con diversas longitudes de onda. Depende del propósito para el que se vayan a usar. Pero también se puede producir radiación ultravioleta, infrarrojo y en algunos casos, como en algún sincrotrón en Dinamarca, usan también radiación visible de muy alta intensidad. Muy bien. Entonces aquí tenemos otro esquema. En Yo me desconecté, Alemania, una disculpa, no sé qué pasó, ¿eh? O sea, esa cosa se desconectó y ya, pero bueno, perdón. ¿todos me escuchan bien? ¿No hay problemas con la...? Sí, sí Yo te sí, escuchamos bien, Lauro, gracias. Sí, Se escucha sí, bien. muy bien. gracias. Entonces, vean estos sincrotrones, el DESI-2, el Petra, Hera, que están en Alemania. Todos los dispositivos que tienen a veces bastante complejos para poder meter ¿cómo le llaman? El puño de electrones o el grupo de electrones al anillo mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos una sección del tubo circular por donde circulan los electrones y donde la idea es producir radiación electromagnética de muy alta intensidad. Muchos fotones por unidad bueno, vamos a ver eso más adelante, ¿no? Muchos fotones por unidad de tiempo, por un área, por sección de ángulo sólido, y por un determinado valor de longitud de onda. Entonces, en el anillo de almacenamiento hay secciones rectas con imanes de flexión, ¿no? Y otros imanes que se llaman onduladores, donde circulan los electrones. Entonces, el propósito de esos imanes es dirigir el haz correctamente en el anillo y también, pues, buscar coherencia, una alta coherencia por parte del haz. Entonces, el hecho de que estos aceleradores sincrotrones, cada vez estos diseños de estos imanes, cómo están acomodados, cómo interactúan con el haz de electrones, se va sofisticando más y el propósito es tener un haz altamente coherente.
y con una alta intensidad, ¿no? Entonces, para ese propósito hay varios dispositivos y aquí estoy mostrando los imanes de enfoque, el ondulador, que están a lo largo del anillo de almacenamiento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los onduladores, en donde tenemos imanes con los polos invertidos de acuerdo, se van alternando norte-sur a lo largo de la línea, de la trayectoria de los electrones, el bonche de electrones. Y entonces, fíjense, lo que sucede es que hay un bonche de electrones que pasa por el anillo y ese bonche va circulando, va circulando por el anillo a ciertas revoluciones por unidad de tiempo, ¿no? Y entonces eventualmente se combinan la señal que estoy obteniendo de un bonche de electrones con la señal de otro bonche de electrones. Y la idea es que esa combinación o esa interferencia que tenemos de la radiación que se produce, pues se buscan con estos dispositivos hacerlo que tenga muy alta coherencia. Bien, aquí tenemos estos dispositivos onduladores con estos imanes que les decía, que tienen el propósito de buscar una alta coherencia de las. Entonces, eso, al final, hay un concepto muy importante en lo que tenemos en el sincrotrón, que es la brillantez. Entonces, estos fotones se van a concentrar con ciertas energías y entonces, según en la estación de trabajo vamos a tener una cierta calidad de haz con ciertas características, ¿no? Miren, aquí tenemos el mecanismo de los imanes deflectores y aquí cómo estamos colimando el haz y seleccionando ciertas longitudes de onda de acuerdo con el experimento que vayamos a montar en la estación de trabajo. Como les decía que esta luz de sincrotrón puede tener un espectro amplio de longitudes de onda que van desde microondas hasta rayos X duros. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un concepto muy importante que es si nosotros tenemos radiación por parte de una partícula que va a una velocidad muy pequeña, o sea, con respecto a la velocidad de la luz, pues entonces el patrón, el campo de radiación, la intensidad que emite de los rayos, de las ondas electromagnéticas que emite, pues es la norma clásica, ¿no? Pero vean cómo se deforma este campo de radiación cuando esta partícula es cargada es acelerada a velocidades prácticamente de la luz. Entonces tenemos un campo de radiación muy intenso en una dirección, en la dirección tangente del anillo de sincrotrón. Entonces, pues esta radiación de muy alta intensidad, este campo de radiación de muy alta intensidad, pues se puede modular, se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y ese haz va a llegar a las estaciones de trabajo. Miren, aquí pueden ver en la figura de en medio un tubo por donde sale el haz y la estación de trabajo, ¿no? Y entonces en esta estación de trabajo, aquí ven un compartimento que está en donde uno, cuando se va a cambiar la muestra, se va a meter una muestra, se bloquea la introducción de la radiación electromagnética y entonces uno entra a aquí está abierto el compartimento, aquí está un difractómetro y entonces uno puede colocar la muestra, ya sea monocristal, polvos, en fin, una cierta geometría específica, el material. Y entonces en el momento que ya está colocada la muestra, se cierra la puerta y se bloquea, se cierra la puerta y entonces se desbloquea la salida del haz. Entonces en ese momento empieza a incidir el haz
en la muestra, ¿no? Y entonces en la estación de trabajo, pues uno ya empieza a manipular, colocar de manera, a través de un software, la colocación de la muestra, subir o bajar la platina, o en fin, hacer operaciones de algún tipo mediante un software y, realizar la medición. Entonces, estos sincrotrones generalmente están trabajando durante todo el año. Entonces, generalmente a principios de año se inicia una etapa de experimentos y a medio año se para y después vuelve a haber un inicio de una nueva temporada de experimentos y así 2 veces al año. Hay temporadas para que entren proyectos de investigación y, y personas puedan hacer uso de la radiación de sincrotrón en, en sus investigaciones. Entonces uno puede llegar a las 9 de la mañana y salir, si le dieron un día de trabajo, salir a las 9 de la mañana del día siguiente o puede estar una semana, depende del tipo de trabajo que haya propuesto para ser aceptado, para realizarse en el laboratorio de sincrotrón, ¿no? En la estación de trabajo. Entonces, esos experimentos se realizan durante día y noche, entonces uno normalmente se duerme ahí cerca, hay una casa de huéspedes, entonces a veces está toda la noche uno en el laboratorio para medir o se cambia, se turnan las personas para poder hacer mediciones en el sincrotrón. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa que cada estación de trabajo está diseñada de acuerdo con un objetivo específico y de acuerdo con el tipo de material específico, ¿no? Entonces, esto implica que generalmente cuando uno ve este laboratorio, hay cajas de herramientas, hay muchas tabletas electrónicas, eh, en sistemas informáticos, o sea, muchas cosas que se utilizan para el experimento y entonces implica mucho trabajo de muy diverso tipo, ¿no? De diseño, o sea, normalmente los experimentos son fuera de lo común. Cuando uno va a hacer una medición, a veces los requisitos que hay es, por ejemplo, poner altos campos, medir, pero bajo altos campos magnéticos o bajo altas presiones o bajo alta temperatura. Y a veces, pues se tiene que montar eso dentro de esta cabinita. Entonces eso requiere de un diseño ingenieril y de sacar señales electrónicas, desarrollar software. Todas esas cosas implican la operación de un sincrotrón. Y luego, por el tipo de muestra, puede ser que aquí en este lugar lleguen personas de muy diverso origen, ¿no? Entonces, y siempre tiene el apoyo de personal de alto nivel. Entonces, fíjense, imagínense que si tenemos un equipo como pues, ¿de dónde va a salir el material humano? Todo eso se tiene que ver muy detalladamente, con mucho cuidado, ¿no? Entonces, fíjense, en el sincrotrón les decía que tenemos un paquete de electrones y se está acelerando el anillo, pero después pero podemos tener varios paquetes, es como una instantánea. Entonces puede ser que en un tiempo congelado vemos 16 paquetes de electrones que están circulando en el anillo. Entonces, eventualmente, todo eso este paquete de electrones está produciendo radiación de sincrotrón. Ahora, la radiación es producida por las cargas aceleradas. Entonces, hay un momento en que pasan los electrones y en ese momento tiene uno la emisión fuerte de radiación de sincrotrón, ¿no? Luego viene el siguiente paquete y viene otro pulso y otro pulso y otro pulso, ¿no? Entonces, estamos teniendo pulsos y podemos hacer mediciones para resolverlas en tiempo. Aquí tenemos una circulación continua y así hay varias modalidades para poder tener funcionando la circulación de paquetes de electrones a lo largo del anillo del sincrotrón.
Entonces, fíjense, lo que les decía que un aspecto bien importante es la brillantez, ¿no? Y entonces, si vemos las unidades, bueno, aquí tenemos una cantidad muy grande que es 10 a la 8, y esta es la brillantez que tenemos en un tubo de rayos X de ánodo rotatorio, como el que está ilustrado aquí. Entonces, podemos decir que cuando llega a las, entonces esta brillantez es una cantidad que es el número de fotones por unidad de tiempo, por unidad de área, o sea, hay una área donde se producen los fotones, y luego, luego estos fotones salen y se van abriendo, o sea, divergen un poco, y entonces ocupan un cierto ángulo sólido, ¿no? Aquí lo tenemos en milirras al cuadrado, y luego está ocupando 0.1% de una fracción de longitud de onda por el cual no se sale. Entonces tenemos un valor de longitud de onda más o menos un cierto valor por fuera de la longitud de onda promedio. Entonces, esta cantidad es muy baja para muchos experimentos importantes. Entonces, es muy importante tener la interacción de muchos fotones sobre la muestra, cayendo efectivamente sobre la muestra. Entonces, esta cantidad, si la comparan con la que hay en un sincrotrón, bien, aquí tenemos esa cantidad de la brillantez. Aquí tenemos 10 a la 19, nosotros teníamos 10 a la 8 en un laboratorio con un tubo de rayos X de ánodo rotatorio. Entonces es muy baja, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver que la brillantez, que es lo que tenemos en el eje Y, es alto en los sincrotrones. Entonces aquí tenemos varios nombres de varios sincrotrones con una brillantez. Entonces aquí, como les decía, la brillantez es el número de fotones por unidad, bueno, una alta brillantez significa que tengo un gran número de fotones producidos por unidad de tiempo, ¿no? Un gran número de fotones emitidos por unidad de área, o sea, el lugar de donde se está produciendo los fotones. Hay muchos fotones producidos por una sección de área. El haz de fotones diverge lo menos posible. Entonces, eso significa que cuando van viajando hacia la muestra, tenemos un número muy grande de fotones por ángulo sólido. Y finalmente, la longitud de los fotones se concentra en torno a un valor específico, ¿no? Y entonces estamos teniendo una interacción de los fotones muy alto en un lugar específico de la muestra, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos esa interacción tan fuerte es lo atractivo de que nosotros podamos hacer experimentos en el sincrotrón, ¿sí? A través de una brillantez muy alta. Entonces, hay una carrera por tener ciertas condiciones en el haz y una brillantez muy alta. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en otra vez la estación de trabajo, y que ya que estamos produciendo un haz de luz sincrotrón con muy alta brillantez, pues entonces en las tangencias tenemos varias estaciones de trabajo, ¿no? Entonces aquí pueden ver, está en letra muy pequeña, pero pueden ver que hay diversas aplicaciones. Y entonces vamos a suponer que ustedes están interesados. Nosotros en este momento no tenemos sincrotrón, y que ustedes, por el tipo de trabajo que están haciendo, tienen interés en ir a usar un haz de sincrotrón. Bueno, tienen que tener argumentos que justifiquen que ustedes hagan una medición en un sincrotrón. Y entonces lo primero que hay que hacer es que uno se mete a la página de los diferentes sincrotrones. Por ejemplo, este es el sincrotrón que está en Stanford, ¿no? Y entonces pueden meterse a la página web y revisar en el menú pues las características del sincrotrón, ¿no? Exactamente la brillantez que tiene, las características del haz, la longitud de onda, la infraestructura adicional, por ejemplo, si van a querer poner altos campos magnéticos o altas presiones, en fin, ¿no? O si van a usar la técnica de monocristal, etcétera. Entonces ustedes revisan las líneas, y siempre hay un, un folder, un cuadernillo informativo sobre todo lo
que se puede hacer en una línea en específico de las. Entonces aquí tienen varias líneas, ¿no? Entonces es lo que uno haría si quiere uno hacer experimentos usando radiación de sincrotrón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea, vean el montaje de una muestra, la colocación de una muestra, requiere muchas veces que uno adapte toda esta instrumentación. Se hace mucha instrumentación en estos laboratorios, mucha electrónica, mucho software, mecánica de alta precisión, como les decía. Entonces son cosas que no son fáciles de hacer, y imagínense que si uno tiene la oportunidad de poder hacer instrumentación, usar principios físicos, ciencias nucleares, en fin, hay un montón de disciplinas que están metidos con el diseño de esta tecnología, ¿no? Que está involucrada en en el sincrotrón, en las estaciones del trabajo del sincrotrón. Entonces, ¿por qué usar la radiación sincrotrón? Entonces, hay muchas razones. No puedo abordar todas las cosas que se pueden hacer, pero de las más atractivas, uno puede ver que los materiales pueden ser estudiados dinámicamente, ¿no? Mientras están bajo una acción física, ¿no? O sea, están bajo tensión, sufriendo una deformación, están calentándose con la temperatura, aumentando la temperatura, o se están enfriando, o están aplicando un campo magnético, o algo le están haciendo a la muestra, se está hidratando la muestra. Y entonces ustedes quieren hacer un seguimiento de cómo va evolucionando su muestra a medida que va sufriendo tensión o deformación o calentamiento o hidratación o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso quiere decir que como yo tengo una alta brillantez en el haz, entonces eso quiere decir que podemos tener información y podemos hacer muchos escaneos de datos en función de las condiciones que estamos variando. Por ejemplo, si estamos variando temperatura, pues a los 20 grados, a los 21 grados, 22, 23, así cada cierta temperatura podemos ir monitoreando los detalles estructurales a partir de tener datos de difracción obtenidos en un pequeño lapso de tiempo, ¿no? Entonces podemos tener muchos escaneos de eso. Y tenemos una alta resolución combinada con una buena diferenciación con respecto al ruido que hay siempre en todas las mediciones. Entonces, eso nos permite tener una idea muy buena sobre cómo está evolucionando la estructura y la identificación de las fases, si es que hay transformaciones de fase o si están apareciendo fases, etcétera. Y se puede hacer análisis cuantitativo de cada uno de los difractogramas, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en resumen, pues podemos ir viendo cómo va evolucionando estructuralmente la muestra de acuerdo con ciertos parámetros físicos a la que se está sometiendo la muestra. Por ejemplo, miren, aquí tenemos altas presiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una cámara. Igual esto es indistinto. Si aquí si queremos aplicar alta temperatura, entonces aquí sería un hornito, y aquí pondríamos la muestra y una ventana por donde entre el haz y ver cómo va evolucionando la muestra al cambiar la temperatura. O aquí en este caso tenemos una celda de diamante, aquí tenemos la muestra, se le aplica una alta presión y entonces tenemos una secuencia de cómo va evolucionando estructuralmente la muestra al ir aplicando presión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 16.9 gigapascales, vamos empezando, luego subimos a 19.2, así hasta que llegamos a, bueno, aquí es de menos a más, de 6.2 gigapascales hasta 16.9 gigapascales. Estamos tomando un intervalo de presiones, y entonces vemos cómo estructuralmente va cambiando la muestra, va habiendo transformaciones de fase, ¿no? Entonces, eso se puede ver al analizar
detalladamente los patrones de difracción. Digamos, en la industria alimenticia, seguir la evolución de un material es muy importante. Resulta que, por ejemplo, en el caso de la manteca de cacao, ahí por el 2006 se hicieron unos trabajos bien interesantes usando radiación de ciclotrón para estudiar manteca de cacao. Y pues la manteca de cacao tiene unas moléculas orgánicas que tienen este aspecto, ¿no? Triacilglicéridos de ácidos, entonces más o menos tienen esta forma. Y entonces resulta que esas moléculas a la hora de cristalizar pueden tener un arreglo estructural y pues a eso le llaman la forma, hay varias formas, ¿no? Pero aquí estoy poniendo las dos más importantes, la forma 6 y la forma 5. Entonces la forma 6, en la forma 6 el arreglo de las moléculas es el que se indica aquí y la forma 5 es el arreglo que tenemos acá. Pueden ver aquí una secuencia de fotos en la forma 6 en donde se asocia el mal sabor y cuando un chocolate está viejo. Vean simplemente la manera como está la superficie. Es el fenómeno de blanquecimiento del chocolate. Y entonces aquí vemos cómo se va deteriorando. Va habiendo una transformación de fase. De la forma 5, de este arreglo, se va induciendo la aparición de la forma 6, que está asociada a malas cualidades que tiene el chocolate cuando uno lo está consumiendo. Entonces, es un problema, digamos, en la industria alimenticia, el poder estabilizar la forma 5. Entonces, digamos que nosotros podemos inventar algunos procedimientos para poder estabilizar la forma 5, por la razón que sea, y bajo ciertas condiciones, ¿no? Que no le metamos, que sean productos amables con el ser humano, que no sean una serie de cosas que le hagan daño al cuerpo humano cuando lo ingieres. Se habla mucho, por ejemplo, de esos conservadores que le ponen a los alimentos que son indeseables. Entonces uno tiene que ver cómo se puede estabilizar esta estructura, pero al mismo tiempo cumpliendo los requisitos de un buen alimento para consumo humano. Entonces, pues aquí tienen nuevamente dos fotografías de esos chocolates y entonces aquí vemos los datos de difracción que uno obtiene en el sincrotrón, donde tenemos la forma 5 en forma oscura, con triangulitos. Luego en cuadrados grises está la forma 6, ¿no? Entonces, la forma cristalina que nosotros queremos que se mantenga es la forma 5. Entonces, fíjense, podemos someter a la acción de diversas, poner la manteca de cacao bajo la acción de diversos agentes y ver cómo va funcionando, cómo va cambiando la manteca de cacao bajo la acción de esos agentes. Entonces podemos montar un experimento y ver cómo va evolucionando estructuralmente si no estamos induciendo la forma 6 a partir de la forma 5. En fin, se pueden hacer muchos estudios de esto. Entonces, hay muchas razones por las cuales esto puede ser interesante, ¿no? Es un problema todavía actual, el problema de la estabilización de la forma 5 con respecto a la forma 6. Aquí tenemos los datos de los dos polimorfos. Entonces pueden ver aquí diferencias en la señal, en los picos de difracción. Hay detalles que se pueden observar en los difractoramas que me permiten distinguir un polimorfo de otro. Miren, aquí tenemos el uso de la comparación del uso de un tubo de rayos X y el sincrotrón. Entonces vemos aquí cómo en el patrón de difracción del sincrotrón, que es el rojo, es
Vean cómo la curva roja es, tiene los picos más finos y la curva que está en negro, que corresponde a un tubo de rayos X común, pues no está peor resuelto el patrón de difracción. Entonces, además está sacado en una fracción de tiempo más pequeño, si uno usa radiación de sincrotrón. Entonces, este es un ejemplo muy atractivo del uso de radiación de sincrotrón. Aquí tienen otro ejemplo también en la industria de la alimentación. Aquí tenemos un gránulo de almidón de papa. Todos estos son gránulos de almidones de papa con un tamaño muy pequeñito, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que este cuadrado es de 5 por 5 micras cuadradas. Y entonces vean aquí tenemos cada cuadradito, sería casi como un píxel de un tamaño muy pequeñito. Se sacó aquí se puede ver, miren, este cuadrito es una región muy pequeña y de aquí se saca un patrón de difracción. Aquí podemos ver los anillos del patrón de difracción y nos fijamos en esta región de la muestra, luego otra región que es por acá, en donde sacamos otro patrón de difracción y vean cómo es diferente, ¿no? Entonces, la información que tenemos es muy local y está corresponde a esta región de la muestra. Luego aquí tenemos otra región de la muestra y aquí tenemos el patrón de difracción. Aquí podemos ver cómo se forman los anillos completos, ¿sí? Y además son más intensos. Y en cambio aquí podemos ver que los anillos no son intensos en toda su periferia. Nos está mostrando que hay cierta texturización o un grado de orientación por parte de la fase cristalina que está presente en esta parte del gránulo de almidón de papa. ¿Ven? Entonces, Lauro, hey, perdón que te interrumpa, pero ¿de qué tamaño es el haz de la onda electromagnética para que puedas tener como un patrón de difracción por píxel? Mira, aquí este pixelito es de 5 por 5 o sea, micras. no es toda la imagen la de 5 por 5 micras. Ok. Creo que hablé mal, ¿no? Este cuadradito negro son 5 por 5 micras. ¿Qué tan pequeño puede ser? Mira, yo sé que en Grenoble, en el sincrotrón que hay en Grenoble, puedes tener un tamaño de haz de una micra por una micra, o sea, una micra cuadrada. Ajá. Aproximadamente, Okay. ¿no? O sea, por ahí estás, pero ya con una micra cuadrada ya puedes hacer un montón de cosas. Entonces aquí puedes ver que en una región de 5 por 5 micras cuadradas, de 5 por 5, pues sacas tu patrón de difracción y aquí tienes El patrón de esas. la información. Esto es un trabajo que hicieron unos alemanes y que publicaron en esta revista, ¿no? Entonces está muy interesante. Y entonces aquí tenemos el gránulo de almidón sin hidratar y van viendo qué va pasando con el gránulo cuando está hidratado, ¿no? Entonces, fíjense, estos patrones de difracción se sacan, perdón. Uy, ya no me está haciendo caso. Me voy a regresar anterior. Miren, entonces, en estos gránulos de almidón, un aspecto bien importante es ver los procesos de hidratación de los gránulos, por varias razones, ¿no? O sea, con la harina, con el almidón se hacen muchas cosas y el almidón es un material que coexiste y sus propiedades están completamente asociadas al grado de hidratación. Es bien importante la hidratación, ¿no? Que pueda tener un gránulo. Entonces, ver qué es lo que está pasando estructuralmente con el almidón cuando está hidratándose es una cuestión muy importante y es lo que están estudiando estos alemanes que en este artículo
estudian los procesos estructurales que ocurren durante la hidratación de los gránulos de almidón, ¿no? Entonces aquí pueden ver que, a ver, lo que quería hacer es que, fíjense, entonces hacen una integral, se van sobre un anillo, entonces sacan, recorren el anillo y hacen una integración a lo largo de toda la periferia de una parte del anillo, y con eso construyen un patrón de difracción, que son los que estamos viendo aquí, ¿no? Integran sobre un anillo y entonces a un valor de ángulo teta van teniendo un valor de intensidad, y así es la intensidad integrada sobre un valor del anillo. Entonces tenemos aquí, vemos muy claramente que cuando el gránulo está anhidro, pues los picos son anchos, ¿no? Y vemos cuando está hidratado como que hay un fenómeno de cristalización a la hora de hidratarse. Aquí se puede ver claramente, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo muy claramente el proceso de lo que le está ocurriendo al gránulo en secciones de la muestra. En la industria cementera es bien importante estudiar las fases que están presentes en un patrón de difracción, sobre todo si si tenemos un cierto clinker, o si vamos colocando al clinker ciertos aditivos, etcétera, ¿no? Entonces también materiales para construcción, pues tenemos materia prima que se va a usar para construcción, entonces necesitamos caracterizar muy bien la materia prima. A veces tenemos fases en muy pequeña proporción que no es posible verlas en un laboratorio común de rayos X, ¿no? Y entonces a la hora de que lo llevamos al sincrotrón, como tenemos una intensidad muy alta, las fases que están en muy pequeña proporción no solo presentan picos, sino también muy bien resueltos, ¿no? Es increíble cómo pueden resolverse las reflexiones usando sincrotrón. Y además, un aspecto muy importante es que como las reflexiones son muy delgadas, están muy bien resueltas, entonces aquí no se solapan. Porque imagínense que en un pico tenemos la señal de una muestra, de una fase, y luego en un pico muy vecino está otra fase, pero no la podemos distinguir porque como están demasiado cerca, entonces se ve como un hombro o no se ve. En cambio, si usan radiación de sincrotrón, pueden ver perfectamente bien cómo se resuelve la presencia de varias fases que están presentes en un material, ¿no? En un material de construcción. Entonces, eso es bien importante en la industria cementera. Y entonces, si adoptamos la filosofía de que aquí en México se debe construir con materiales del lugar, entonces es muy importante caracterizar los materiales del lugar y verlos como materiales de construcción, en lugar de estar explotando un yacimiento que está en Mérida para llevarlo a Sonora, ¿no? Entonces eso no es atractivo ni es rentable. Entonces, un conocimiento profundo de los materiales de construcción cerca del lugar de donde se va a construir, eso es un aspecto que es muy importante, y eso implica la generación de un banco de datos, ¿no? De los yacimientos que hay presentes en diversos lugares, selectas específicamente para la explotación de materia prima que se va a usar para construir, ¿no? Y de manera ordenada. Entonces aquí podemos ver un acercamiento de cómo en un patrón de difracción de laboratorio tenemos un patrón de difracción que es la curva que está en café, y luego con datos de sincrotrón vean cómo se resuelven mejor las reflexiones, pero con bastante claridad se ve, ¿no? Entonces, también un aspecto bien importante es cómo va evolucionando una muestra mientras va hidratándose, porque los materiales de construcción, pues el cemento en particular, las pastas de cemento, cuando están hidratándose, pues se van generando fases,
y va evolucionando de cierta manera. Entonces, puede ser importante seguir esa evolución para ir viendo las propiedades que hay que buscar en las pastas de cemento y en los clinkers. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un clinker a los 30 minutos, a las 4 horas, 24 horas, 7 días. Es decir, podemos estar haciendo experimentos en función del tiempo, ¿no? A veces es muy crítico lo que sucede muy al principio de la preparación de la mezcla, porque es justamente cuando empiezan a ocurrir las reacciones de hidratación y entonces, y es el momento en que las propiedades reológicas cambian. Entonces, las propiedades, a veces uno quiere que al principio, cuando uno está manejando cemento, pues tenga cierta lo que llaman los arquitectos y los ingenieros civiles, lo que llaman trabajabilidad del cemento, que consiste en que yo puedo moldear el cemento sin que tenga el apuro de que eso ya se me va a endurecer y ya no lo voy a poder moldear, ni le puedo dar la forma que se requiere cuando lo estoy depositando en una construcción, ¿no? Entonces, imagínense estos edificios altos, qué clase de cemento se tiene que usar para que uno coloque ese cemento y vaya endureciendo y luego vayamos poniendo hasta subir 400 metros hacia arriba. Pues entonces la pasta de cemento tiene que tener ciertas características, ¿no? Entonces, de acuerdo con el uso, pues es lo que se ha de estudiar en estos materiales. Miren, aquí tienen fotografías asociadas a cómo va a evolucionar la pasta de cemento con el tiempo. Miren, aquí hay otra aplicación en la industria cementera. Aquí nuevamente tenemos una pequeña fase que se presenta cuando está fraguando el cemento, que es la etringita. Entonces aquí en esta foto está señalado con una flecha en blanco. Entonces analizamos esta región, sacamos el patrón de difracción, el diagrama de anillos. Entonces aquí vemos muy claramente que los anillos, si avanzamos por toda la periferia, hay momentos en que se vuelve tenue el anillo y momentos en que se refuerza. Eso nos está indicando que hay una orientación preferencial en la parte cristalina de la etringita, y entonces eso podemos asociarlo a la microfisura que estamos teniendo en esta fotografía y tratar de explicar cómo es que evolucionó esa microfisura. Y después, y la grieta, dando lugar a la grieta. Entonces, todos estos estudios de textura se hacen a través de las llamadas figuras de Polo, para estudiar todas estas propiedades mecánicas, ¿no? Por cierto que este trabajo salió en el boletín de la Sociedad Geológica Mexicana sobre el uso del sincrotrón en este tipo de materiales. También puede uno, en ciencias de la tierra y materiales de construcción, analizar, no sacar nada más el patrón de difracción, sino también podemos hacer fluorescencia de rayos X. Con el haz de sincrotrón podemos hacer fluorescencia de rayos X y hacer mapeo. Miren. Entonces tenemos unos mapeos de muy buena calidad. Obtenemos los rayos característicos en una región de la muestra. Por ejemplo, aquí tenemos arsénico y vean cómo en tonos, en escalas de abundancia de colores, vemos que la abundancia alta está en rojo y la baja está en azul. Entonces podemos ver aquí los diferentes lugares en donde está el arsénico, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo para otros elementos químicos. Entonces podemos hacer también, esto también salió en el boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. También se pueden hacer este tipo de estudios en el sincrotrón. Podemos, aunque yo no lo incluí en mi plática, también se pueden hacer Raman, micro-Raman, infrarrojo, espectroscopías infrarrojas y hacer mapeos con la señal del infrarrojo, todo eso usando la radiación de sincrotrón.
Bien, un aspecto muy interesante de la radiación de sincrotrón es que podemos ver lo que llamamos aquí el parámetro Q en el espacio recíproco, esta Q que vemos aquí, esta Q en esta fórmula, es 4 pi seno de teta entre lambda, es el valor de Q, ¿no? O sea, tenemos unidades en el espacio recíproco que puede estar en ángulo teta, o podemos irnos a 4 pi seno de teta entre lambda en el espacio recíproco, y entonces ese es Q. Entonces, el valor de Q en un laboratorio de rayos X común, pues puede ser, aquí tenemos una integral que va desde una Q inicial hasta una Q máxima, y de acuerdo con el valor de esa integral aplicada sobre los datos de un experimento, tenemos GDR, que se llama función de distribución de pares, ¿no? Entonces, a través del cálculo de GR se pueden resolver muchos problemas. Y entonces, pero resulta que para el cálculo de esta GDR tengo que tener un valor de Q máxima, pues lo más alto posible. Entonces les decía que en un laboratorio de rayos X común, si uso un tubo de cobre, como el que todo el mundo tiene, con 8 kiloelectronvolts, la Q máxima para un ángulo teta de 160 grados, pues puede llegar hasta 8 angstroms a la menos 1. Es decir, un valor muy bajo de Q, ¿no? Vean, esta integral va de 0 a Q máxima. Si usamos molibdeno o si usamos un tubo de plata, entonces tenemos 17 angstroms a la menos 1 o 22 angstroms a la menos 1 en un laboratorio así con un ánodo rotatorio y con molibdeno y plata. Entonces, estos resultados pues, son aceptables, más o menos. Pero ya ahorita con los sincrotrones pues, ya no son tan aceptables, ¿no? Pero a lo mejor no les aceptan el artículo si ustedes usan estos resultados y los mandan a volar, y mejor, si lo amerita, pues mejor usar un sincrotrón, ¿no? Entonces, el caso es que nosotros podemos sacar esta función de distribución de pares, esta GDR, a través de esta fórmula de datos experimentales. Aquí está el experimento. Y teóricamente podemos tener modelos del arreglo de átomos, ¿no? Que lo puedo ver como parejas de átomos separados a una distancia d en el espacio real. Y entonces tenemos modelos de arreglos de átomos, ¿no? Por ejemplo, en una nanopartícula o un aglomerado de átomos, ¿no? Entonces, con ese definido un aglomerado de átomos o establecido un modelo para el arreglo de átomos, podemos usar varios criterios para poder construir este modelo de átomos, ¿no? Y entonces, si tenemos un modelo que queremos probar experimentalmente, entonces usamos esta fórmula para calcular a partir de un modelo la función de distribución de pares, y entonces hacemos una comparación entre estos dos valores de GDR, hacemos un refinamiento al estilo Rippel, comparamos experimento con el modelo, comparamos el experimento con el modelo de arreglo experimental, con el modelo estructural. Y entonces si tenemos un buen ajuste, pues ese es el modelo que aceptamos para nuestra muestra, ¿no? Entonces, digamos, para tener un buen valor de función de distribución de pares experimentalmente, entonces hay que buscar que todo lo que dé lugar a un fenómeno de dispersión del haz de rayos X o de la radiación que estén usando, esto es válido también para neutrones, pero como estamos hablando de sincrotrón, entonces son rayos X, ¿no? Entonces, que se produzca dispersión que no sea de la muestra. Esto incluye el portamuestras, ¿no? Para eso hay portamuestras que se llama zero background, y entonces esos portamuestras me reducen al máximo la dispersión que pudiera haber por la señal del portamuestras. O sea, por ejemplo, si uso un portamuestras de vidrio, voy a tener una señal. O si tengo muy poquita muestra, entonces el haz puede estar viendo también el portamuestras, ¿no? Entonces, hay que reducir al máximo la dispersión debido al portamuestras. También, pues el haz, mientras llega la muestra, sobre todo si son materiales de bajo Z, entonces, por ejemplo, si tenemos una muestra
que está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, tal, pues más o menos tiene una Z que es parecida a la del aire. Entonces eso quiere decir que el haz, para llegar a la muestra, pues también va a haber al aire, ¿no? Y entonces en ese caso, para muestras orgánicas, lo conveniente es tratar de hacer vacío para que durante la trayectoria del haz de rayos X de sincrotrón no se encuentre al aire. O bien podemos inyectar un gas que disperse poco los rayos X, por ejemplo, argón o helio es caro, pero bueno, un gas de estos de baja, el caso es que tenga bajo Z, ¿no? Lo anterior reduce la necesidad de corregir la dispersión de fondo mediante su modelado a través de un software y se reduce el riesgo de generar funciones de distribución de pares que no me van a servir. Aquí está nuevamente la fórmula. Aquí, pues ρ0 es el número atómico promedio por unidad de volumen, el factor atómico de dispersión cuando T es 0, etcétera, la delta de Dirac, la distancia entre los átomos M y N. Aquí tenemos un arreglo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, tenemos 9 átomos. Entonces aquí están las distancias que hay en presentes. Entonces aquí tenemos, pues a una distancia A tenemos estos números de términos con delta de Dirac, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo para estos 9 átomos. La función de distribución de pares, pues está dada por esta fórmula, ¿no? Es un cálculo así sencillito que les muestro. Y entonces, una vez que ya tengo este modelo o tengo experimentalmente la función de distribución de pares, pues esa función de distribución, la GDR, me indica a qué distancia interatómica hay 2 pares de átomos, ¿no? Entonces, según más intenso es ese pico, pues más parejas de átomos estoy a esa distancia, exactamente a esa distancia. Y entonces, por eso está relacionada la intensidad con el número de estos pares que están unidos a esa distancia. Entonces, cuando no hay picos por arriba de un umbral, por ejemplo, por arriba de 5 angstroms, entonces quiere decir que todas las distancias son posibles para distancias interatómicas, ¿no? Entonces, quiere decir que se pierde el orden a largo alcance. Entonces, aquí en la diapositiva que tenemos a continuación, vemos cómo tenemos estos fármacos en diversas situaciones. Entonces vemos aquí cómo el patrón de difracción de rayos X, pues difícilmente puedo sacar algo de ello, pero cuando saco la función de distribución de pares, vemos que hay un umbral aquí que por arriba de 10 angstroms prácticamente no tengo picos en la GDR. Entonces eso quiere decir que todas las distancias son posibles y no hay un efecto colectivo que me refuerce esas distancias interatómicas con una intensidad alta. Entonces solamente eso ocurre debajo de 10 angstroms. Por arriba de 10 angstroms no hay orden a largo alcance. Y entonces aquí este umbral cambia a 20 angstroms. Entonces eso se podría interpretar como que hay un orden a más largo alcance en esta muestra, que en esta es muy sutil, ¿no? Porque aquí son 10 angstroms y aquí son 20 angstroms. Entonces aquí podemos ver cuando un material es cristalino o cuando es amorfo. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos la tobromoita, que es una fase que se presenta en el cemento. Y entonces aquí tenemos los picos perfectamente bien definidos y aquí se ensanchan los picos. Entonces, ese es el caso de las nanopartículas, que tenemos reflexiones muy ensanchadas en el patrón de difracción de rayos X. Y entonces la función de distribución de pares es bastante sensible para detectar el grado de orden presente dentro de una pequeña partícula, ¿no? Podemos decir dónde se acaba el orden o dónde empieza el orden. Entonces, eso puede ser un criterio para decir, hablar sobre el carácter amorfo o cristalino de una muestra. Y eso asociarlo también con la estabilidad que tiene la muestra. Aquí en la curva roja tenemos
cristales de 10 angstroms, con un tamaño de cristal de 10 angstroms, de dominio cristalino yo diría, otro dominio cristalino de 50 angstroms y hasta 100 angstroms. Vea como cuando llego a 100 angstroms, tengo un conjunto de picos que es el verde. Y entonces ven aquí en la función de distribución de pares, como para los cristales de 10 angstroms, el orden a largo alcance se acaba. Miren, aquí a partir de aquí podemos decir que ya no hay picos, y entonces está completamente desordenado. No hay, todas las distancias son posibles para las parejas interatómicas. Cuando tengo cristales de 50 angstroms, vean que como este conjunto de picos existe, y por arriba de 20 angstroms, pues ya empieza a debilitarse y todas las distancias son posibles para la función de distribución de pares, ¿no? Y por último, cristales de 100 angstroms, vean cómo el conjunto de picos se extiende a lo largo de la gráfica. Y entonces eso puede ser un criterio bastante bueno para poder evaluar muestras. Fíjense que a lo largo del tiempo muchas muestras interesa mucho su grado de cristalinidad o qué tan amorfos o cristalinas. Y entonces ahí han surgido conceptos muy vagos como el grado de cristalinidad o índice de cristalinidad o la calidad cristalina. Y entonces uno ve los trabajos que tratan sobre eso, y entonces una cantidad física es importante en tanto me sirve para comparar muestras, ¿no? A través de sus características. Pero si esos conceptos no me sirven para poder establecer una relación de orden, o sea, en el sentido que yo pueda comparar, entonces, pues, y eso es lo que ha pasado con el índice de cristalinidad, que yo no puedo comparar el índice de cristalinidad sacado en un laboratorio con índice de cristalinidad de otra muestra que fue sacada en otro laboratorio. Y ese es un problema, ¿no? Que no hay un acuerdo. Y en cambio, esto es un concepto mejor logrado a través de la función de distribución de pares para establecer esto de la cristalinidad de una muestra o amorficidad, como le quieran llamar. Lauro, perdón, Sí. antes de que prosigas, es que ahorita que hablaste de la función de distribución de pares, pusiste una ecuación donde haces referencia al valor de Q, que pones que es igual a 4 pi seno de teta entre la longitud de onda. ¿Ese valor de Q es análogo al factor de calidad? No, Ajá, porque como el valor de factor de Q, calidad está en función de la frecuencia de resonancia. Ajá. Mira, el valor de Q, esta Q es Ajá. una cantidad en el espacio recíproco. Es 4 pi seno de teta entre lambda. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando estás trabajando en el espacio recíproco puedes estar manejando Q o puedes estar manejando el ángulo teta, etcétera, ¿no? Pero entonces esa Q no me va a hacer referencia al ancho del pico. ¿O No, sí? No. no, es el parámetro X que tienes en tus difractogramas, ¿no? Estás Como 2 teta. en el espacio Ajá. recíproco. Sí, como 2 tetas, sí. Ah, ok. Sí. Gracias, Lauro, perdón. No sé si haya otra pregunta, ¿no? Compañeros, compañeras, si alguien tiene alguna duda, pueden participar de una vez o pueden poner en el chat también, y cuando termine la charla del doctor Bucio, pues las leemos también. Adelante, por favor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Gracias, doctora Rosales, también. Entonces podemos decir que en la intensidad radiada en una línea de sincrotrón tenemos una brillantez muy alta, ¿no? Entonces con eso podemos hacer muchas cosas a una muestra. Además podemos lanzar un flashazo casi en la muestra y no perturbarla tanto. Así que saca la información para cuando se decae la muestra o se destruye, ya para eso ya le sacaron la sopa, ¿no? Ya obtuvieron la información de la muestra que querían. Entonces, los rayos emergentes son extremadamente concentrados, entonces
pues eso implica una alta brillantez y eso me da patrones de difracción y un análisis estructural de muy alta calidad, ¿no? Entonces, pues, también podemos escoger un abanico de posibilidades. Bueno, para hacer cristalografía, pues usamos los rayos X, pero les decía que también podemos usar la radiación de sincrotrón para hacer espectroscopías como infrarroja o Raman y también fluorescencia de rayos X, etcétera. Precisamente justamente por la brillantez alta la coherencia que tenemos de la brillantez que tenemos de las y poder hacerlo interaccionar hasta en una micra de tamaño. Doctor, perdón, Sí. ¿podría abundar más sobre Raman en sus trabajos? Mira, desgraciadamente, bueno, no tengo aquí algunos ejemplos en Raman, no los incluí en la presentación, pero si tú tienes un espectro Raman así que puedas resolver, hacer un barrido en una muestra y que lo hagas en un tiempo extremadamente corto, ¿no? Entonces no tienes el problema de que tu muestra sufra porque estás dentro del tiempo en que tiene que pasar un tiempo para que sufra el decaimiento o sufra la alteración, ¿no? Pero para eso ya le sacaste la información. Es lo que te podría decir, pero no, yo no te podría decir más sobre Raman, pero sí hay artículos bastante sobre los Raman que se hacen en un sincrotrón. Pero es viable hacer Raman allí en su laboratorio, en el sincrotrón, en el Instituto de Física. No, el sincrotrón. Ojalá que tuviera un sincrotrón. Yo no tengo. No. No, mira, esta plática surgió porque se están pensando en construir un sincrotrón aquí en México, en el estado de Pachuca. ¿Puedo para que nos diera algo? copia de la llave, doctor Bucio. ¿Puedo preguntar algo? Sí. En el caso Burillo, adelante, por favor, claro. En el caso de infrarrojo, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo con un sincrotrón o infrarrojo normal? ¿Qué ventaja? El mismo Raman, ¿no? También. Infrarrojo. Que preguntaba el doctor Sánchez Villán. Miren, me hubiera gustado tener preparación sobre lo que podemos hacer en Raman e infrarrojo, pero yo no he hecho eso, ¿no? Entonces no les podría decir muy poco sobre eso, pero sí, pues nada más hay que pensar un poquito si el láser es bastante intenso y entonces en una pequeña fracción de tiempo ustedes sacan un Raman, pues entonces, y no solo Raman, sino con una muy buena estadística, ¿no? Pero en fin, no estaría lucubrando si me extiendo hablando de Raman y de infrarrojo, pero sí en las líneas que hay en un sincrotrón, sí hay sincrotrones que están diseñados para poder hacer radiación infrarroja, tomografía, fluorescencia, radiación, FTIR, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, puede ser que la demanda de detectores, también el diseño de detectores es una cosa que se está desarrollando mucho. Y entonces para experimentos actuales y futuros con radiación de sincrotrón, a veces puede ser que estoy interesado en resolución espacial, resolución en energía o resolución en el tiempo, ¿no? Entonces, en los experimentos actuales, generalmente la muestra tiene propiedades estando la muestra en equilibrio y eso es lo que uno puede trabajar con mucha comodidad más o menos. Pero podemos tener muestras que están fuera de equilibrio y estudiar sistemas fuera de equilibrio, la dinámica de transformaciones de fase o reacciones químicas, etcétera, y meterse con los mecanismos subyacentes que ocurren mientras están ocurriendo esos eventos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno puede pensar, hasta dónde va a llegar esto, no lo sé,
pero es muy interesante saber. Vean todos los sincrotrones que hay en el mundo. De Latinoamérica solamente Brasil tiene uno. Ahorita está construyendo un segundo sincrotrón. Tenían uno en Campinas, entonces ese va a ser sustituido por uno nuevo, de nueva tecnología, ¿no? En Estados Unidos hay varios. Bueno, estos son los que hay en todo el mundo. Y en Europa, pues están estos, en Europa Occidental. Y todos estos, les decía, hay fechas para poder, convocatorias para poder, y hay ciertas restricciones para poder acudir a esos laboratorios a hacer experimentos, ¿no? Entonces uno consulta la página web de cada uno de estos laboratorios y, y puede uno proponer y hacer realidad, llevar a cabo un experimento en esos laboratorios. Bueno, miren, les decía al principio de la plática que si nosotros, si en México toman la decisión de que se construya un sincrotrón, entonces eso quiere decir que tendríamos la responsabilidad, ¿no?, de generar desarrollo tecnológico de muy alto nivel, ¿no? O sea, si tuviéramos tener talleres mecánicos de muy alto nivel, electrónica a muy alto nivel, desarrollo de software. Y esto, fíjense, es un acicate el hecho de que cada estación de trabajo no es estática, sino que de acuerdo con las necesidades que va a tener el laboratorio, van evolucionando las estaciones de trabajo. Puede ser que alguna estación se mantenga muy constante en el tiempo y no requiera de cambios, ¿no? Y que tenga técnicas muy establecidas que no requieran de grandes cambios. Pero por lo general el montaje de un sincrotrón implica que va a haber mucho movimiento, mucho cambio en ingeniería, en tecnología, en torno a las estaciones de trabajo. Y luego la población flotante que acude a estos laboratorios hace que cada muestra es un reto, ¿no? Y entonces, como cada muestra es un reto, entonces el diseño de cómo se va a montar la muestra, qué condiciones ambientales, cómo queremos hacer que la muestra tenga la acción de, por ejemplo, que se vaya hidratando, cómo le voy a meter el agua, cómo le voy a cambiar la temperatura. En fin, son unos problemas que requieren de pensarle muy bien cómo voy a condicionar la estación de trabajo, y eso está evolucionando continuamente. Entonces, el hecho de tener eso en el país, uno podría decir, no, pues vete a Estados Unidos a medir, ¿no? Pues sí, pero resulta que tenemos varios problemas que uno podría resolver, y además es un acicate para poder meterse a problemas científicos y tecnológicos de muy diversa índole. Doctor Bucio, Además, tengo un par de preguntas, perdone que lo interrumpa. sí, dime, Alejandro. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de un análisis de rayos X comercial? ¿Y cuánta gente estaría empleada, por ejemplo, en un sincrotrón como el que se planea para Hidalgo? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo la hice. Mira, yo solicité entrar a la red de usuarios de sincrotrón y hasta el momento no me han dado respuesta, ¿no? Hace como 3 años que metí mi carta, me dijeron que metiera mi carta y todavía no formo parte de eso. Entonces yo me he enterado de lo que hacen de este proyecto mexicano por las reuniones que hacen. Pero de los sincrotrones, pues me ha tocado ir a Stanford y a Grenoble. Entonces, por eso a mí es muy bonito trabajar en un laboratorio de esos. Y también mis estudiantes han tenido la oportunidad de ir a trabajar en esos laboratorios. Entonces, por varias razones, a mí me parece una idea estupenda, que además el crecimiento de las personas al estar en ese tipo de laboratorios es inmenso, es increíblemente inmenso, ¿no? Entonces, ¿Y a mí sí, me agrada mucho la idea. cuánto
¿Cuál es la diferencia entre un análisis, por ejemplo, de rayos X Dices los costos, ¿no? en un... Mira, por ejemplo, un patrón de difracción, si tú no quieres que te lo analicen y todo, sino es que te sacan el difractograma, pues yo le echo más o menos unos 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Depende del lugar. Y entonces te dan tus datos de difracción. Eso en un laboratorio común. En el sincrotrón, obviamente que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, yo sé que en la industria farmacéutica hay mucha necesidad, sobre todo ahorita, que le hagan frente a diversos cambios mientras están formulando fármacos. Por ejemplo, cuando están formulando fármacos, muchas veces se cambian de proveedores, que esto cambia la tecnología para preparar cierto fármaco. O sea, siempre hay cambios, siempre va a haber cambios, ¿no? Y entonces, ante esa situación, la COPEFRIS es muy estricta y exige que los laboratorios que fabrican fármacos sigan estén seguros de que están obteniendo cierta calidad, cierta garantía en sus productos, ¿no? Por ejemplo, que esté la presencia de cierto polimorfo, que no haya la presencia de cierta sustancia en el proceso de elaboración del fármaco. Entonces, eso obliga a que las empresas farmacéuticas estén gastando dinero en tener sus procesos de fabricación de los de productos en estricta normas de calidad, ¿no? Y entonces, ahorita lo que está sucediendo es que por eso esa demanda de la COFEPRIS, pues entonces acuden a las instituciones que tienen los equipos para poder realizar una medición que confirme pues cierto aspecto que quieren conocer de sus productos, ¿no? Obviamente que eso también requiere que las instituciones pues tengan ciertas normas de calidad a la hora de llevar a cabo sus mediciones. Por ejemplo, que Doctor estén... Bucio, perdón que lo interrumpa, tenemos algunos comentarios y unas preguntas en el chat. ¿Damos lugar o quiere continuar? Pues mira, ya quería finalizar con la siguiente Ok, diapositiva. muy bien, sí, perdone la interrupción. Que aquí habría, por ejemplo, también el trabajo en un acelerador de este tipo implica mucha seriedad en cuanto a, por ejemplo, el manejo de reactivos, el manejo de normas de seguridad, inclusive la manera de ingresar y de trabajar en el laboratorio, que sería muy importante. Yo pienso que el desarrollo de un laboratorio así implica mucho trabajo y mucha dedicación, y eso es algo necesario para la comunidad científica mexicana, para la comunidad científica tecnológica mexicana y además también los administradores, ¿no? Desde todos los puntos de vista, yo creo que es muy, muy importante ver esto como un motor de desarrollo. En fin, digamos, sí, yo creo que hasta aquí podía yo finalizar. Yo quisiera nada más hacer un comentario. Por ejemplo, ahorita que está el proyecto del Tren Maya, digamos, se dice mucho que cuando circule el Tren Maya, yo me imagino que va a pasar lo mismo que a lo largo de las estaciones del metro en la Ciudad de México, que es fuente de comercio y de muchas cosas, ¿no? O sea, es un atractor de personas que comercian, que circulan y que activan economía. Entonces, en el caso del Tren Maya, por donde vaya a pasar, pues tiene que eso ser ordenado, ¿no? Entonces, una oportunidad es, por ejemplo, cómo van a desarrollarse esos pueblitos que están a lo largo que van a estar a lo largo del trayecto del Tren Maya. Entonces, por ejemplo, podemos ver que un sistema de transporte que sean, por ejemplo, bicicletas o bien estos dispositivos automóviles en donde la gente del lugar, el taller mecánico, las personas que ahí le puedan meter mano al trabajo mecánico y entonces crezca
la ocupación por ocupar mecánicos y electricistas y soldadores, que vaya aumentando el nivel de eso y trabajo para estas personas. Y también pues tener vereditas por donde circulen las bicicletas y desarrollo de hoteles, pero que beneficien a los lugares, a los lugareños, no a talleres de bicicletas para reparar las bicicletas, restaurantes de las personas que vivan en ese lugar. Es decir, criterios ecológicos y de deforestación y de abuso de las tierras. Por ejemplo, si van a poner grandes hoteles, pues eso no sirve. Entonces, es un ejemplo de un proyecto que tiene como un núcleo y que es también como el sincrotrón, que aglutina a el trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces, con este comentario yo creo que yo acabaría con mi presentación. Pues muchísimas gracias, doctor Bucio. Entonces damos paso a los comentarios del chat. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos al ingeniero Rico. En mi opinión es poder ver mejor los polimorfos en Raman, sincrotrón y más entre estructuras de proteínas, en sensibilidades de femtomoles. Luis Valdovinos, usted, doctor, debería presionar un poco y enviar otra carta de la doctora Liz Chacón, de la Universidad de Nuevo León. Tengo una pregunta y un comentario. Hola, doctora Chacón, Liz, ¿estás por ahí? ¿Sí, me oyen? Claro Sí. que sí, Liz, adelante, gracias. Buenas tardes, muchas felicidades, su plática es muy interesante, de veras abre una gran gama de posibilidades para la ciencia llamada básica y en la industria, y también pienso que debe de estar articulado a un proyecto no solo de estos de grupos de CONACYT, sino un proyecto nacional por todas las posibilidades tecnológicas que implica. Quería preguntarle bajo qué institución se va a construir, es que tal vez lo dijo, pero yo no, No, se me no, escapó, no puse de hecho atención. no lo sé, pero yo pienso que sería deseable que intervinieran pues prácticamente todas las instituciones de educación superior y que hagan investigación científica o porque el hecho de tener un ciclotrón implica mucho trabajo y cuantas más personas estén involucradas en ese esfuerzo, mejor, ¿no? Entonces yo Sí, creo que claro. debería ser una red así nacional, porque este es un proyecto a lo grande, ¿no? No puede ser un proyecto de la UNAM nada más o un proyecto de, no sé, de una institución, no, esto tiene que ser un esfuerzo por eso es que me parece interesante este modelo como de desarrollos de ciencia y tecnología, porque obliga a que realmente toda la población, toda la comunidad científica y tecnológica se tenga que involucrar, ¿no? De alguna manera. Sí, y En esto me algunos casos, recuerda que en Italia, bueno, uno cuando sale del doctorado o como postdoc siempre está buscando oportunidades y recuerdo que el Instituto de Trieste había siempre cada año una convocatoria para química de radiaciones para el uso ajá, de sincrotrón, pero era no solo para europeos, era la comunidad mundial y también pedían lo que usted mencionó, que fueran específicos en el uso. Yo me acuerdo sí. que dije, estaría bien para evolución química, pero había también estructura de proteínas, etcétera, todas las posibilidades. Y ya no supe si anualmente, pero el uso de sincrotrón, pues sí es muy caro, pero yo creo que podría ser así una iniciativa, porque no solamente va a ser una inversión, sino una fuente económica muy poderosa, abierta, no Sí. sé, a nuestros colegas de Latinoamérica. Así que felicidades, yo creo que puede ser, si se coordina Yo bien creo que entre vale la varias pena. instituciones, un Sí, gran proyecto, quizás uno de los más importantes en México. Muchas felicidades, doctor. Absolutamente sí. cierto, sí, sí, sí. Doctor Bucio, bueno, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que acaban de mencionar la doctora Chacón Sí, y adelante. de qué instituciones deberían de intervenir. Bueno, Siento que o sea, pasaría directamente, perdón que interrumpa, siento que pasaría como muy directamente por la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? no, sí, pero aparte de eso se requieren como, pues ya se tiene el terreno que el gobernador de Hidalgo pues bien hizo a bien donar. Luego
por Inés Fuentes, me enteré pues que ya se hizo una donación de N millones de pesos, que es nada para lo que se requiere para el ciclotrón, porque por ejemplo pensemos en que se requieren nanomanipuladores, y por ejemplo un nanomanipulador pues vale $600,000, ¿no? Y luego, aún de eso, pues falta la capacitación, el mantenimiento, etcétera, toda la instrumentación, y como bien lo dijo el doctor Bucio, pues también los lugares donde se van a hospedar, van a comer, etcétera. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que el gobierno se vea como el apoyo a la ciencia. Sería el parteaguas de diferentes gobiernos que ha habido anteriormente, ¿no? Ahora sí se requiere un apoyo, no de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, se requiere una mayor inversión que eso, porque además pasa otra cosa. Nuestros gobernantes piensan que 5 millones de pesos es demasiado para la ciencia, cosa que no es así. Entonces, como bien dijo la doctora Chacón, pues sí, se requiere de muchas instituciones, pero también requerimos del apoyo del gobierno, y se requiere ver en esta parte cuál va a ser el apoyo real a la ciencia. Correcto, sí. Muchas gracias, doctora Rosales. Seguimos con los comentarios, si están de acuerdo, ¿sí? Doctor Bucio, ¿sí? Sí. Entonces, la doctora Rosales Chávez dice, un ajuste Rietveld cuesta normalmente entre 10,000 a 12,000 pesos. Y el doctor Sánchez dice, hasta donde tengo información, ya le dieron dinero a Fayad. La doctora Guillermina Burillo se disculpa y se tiene que retirar. Y de Juan Reyes Herrera dice, hola, por la pregunta de cuántas personas trabajan en un sincrotrón, depende de su tamaño. En el SRF hay cerca de 600 empleados entre científicos, ingenieros y técnicos. Lucy González, de nuestro grupo de trabajo en ciencias nucleares, dice, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su plática, doctor Bucio. De Karina Cervantes, de Facultad de Ciencias, la doctora Cervantes dice, ¿cómo es la preparación de una muestra, por ejemplo, de una roca, un mineral o un cemento para Raman in situ o FRX? ¿Quién hace la preparación de esas muestras? Normalmente, mira, ya hay protocolos, ¿no? Para, cuando se diseña una estación de trabajo, se ven esas cosas. Entonces, junto con la estación de trabajo donde llega el cubiculito, donde llega el haz de sincrotrón, junto hay un laboratorio de preparación de muestras. Entonces, de acuerdo con las necesidades de la estación de trabajo, pues se acondiciona el laboratorio de acuerdo a las necesidades de, pues en este caso de la roca, para prepararlo para hacerle Raman, ¿no? Ahora, exactamente cómo se prepara una muestra en Raman, eso no lo sé. Correcto, gracias. Okay, muchas gracias. De Lucy González, también de nuestro grupo de trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares, dice, ¿hay alguna restricción para el tipo de muestras que se pueden analizar en un sincrotrón? Bueno, siempre hay normas para el tratamiento de líquidos y sólidos. Todos los productos químicos están, como en la diapositiva que les estoy poniendo, justamente viene eso, ¿no? El manejo de todo tipo de sustancias. Entonces, obviamente que sí, siempre va a haber un grupo de sustancias que van a estar prohibidas o o que no se pueden medir, ¿no? Correcto, Pero gracias. todas esas cosas se tienen que estudiar a la hora de montar la estación de trabajo, pues incluye también qué tipo de muestras son las que se pretenden estudiar. Correcto, gracias. La doctora Violeta Álvarez, Benicio, también del Instituto de Ciencias Nucleares, pregunta, ¿en el Instituto de Física se pueden realizar estudios de función de distribución de pares? Este estudio se puede realizar sobre películas delgadas depositadas sobre vidrio o silicio. Gracias y excelente presentación. Sí, mira, el haz es, por ejemplo, una micra o tiene un cierto tamaño, y tú puedes poner el haz como una película delgada o como polvo o como un trocito de metal, etcétera, ¿no? Entonces, para sacar la función de distribución de pares, pues haces interaccionar el haz con la muestra y pues buscas que no haya ruido o dispersión del haz por diversas razones,
y entonces finalmente pues o usas un portamuestras cero background y de esa manera tienes una buena función de distribución de pares. Ahora, esto, como les decía, en un laboratorio convencional, pues nosotros en el Instituto de Física no se puede porque, como les decía, tenemos la limitante de la Q máxima que podemos lograr en el laboratorio, ¿no? Y además a un ángulo de 160 grados en 2 teta. Entonces, realmente, prácticamente serían resultados, pues, que no vale la pena gastar. Y entonces, en esos casos, sí es importante mejor hacer esos en una medición de ese tipo en un sincrotrón. Gracias. Adri Meléndez, también de nuestro grupo, dice, muchas gracias por la plática. La doctora Luz Lazo dice, doctor Bucio, yo fui al sincrotrón de Stanford a un curso de medición de proteínas y se estudiaba la cristalización de muestras muy pequeñas. Y normalmente para hacer algunos experimentos se requiere de bajas temperaturas y nos enseñaron algunos métodos de enfriamiento y algunos programas computacionales para el manejo de datos en las estaciones de trabajo. Los estudiantes y doctores están en un lugar donde van a hacer las mediciones, no pueden desplazarse a otros lugares, hay restricciones en la movilidad. Yo quería saber si hay mediciones en el sincrotrón específicamente para cristalinidad de polímeros. Es que depende qué sincrotrón estés llamando, ¿no? No sé, te digo que para un problema específico, yo lo que haría sería ver, para meterme en las páginas de los diferentes sincrotrones y aplicar, o sea, si es muy importante resolver ese problema, pues ver si uno puede hacer unas mediciones en tal o cual sincrotrón. Entonces, por eso uno se entera de exactamente qué características tiene las líneas, las estaciones de trabajo, y si todo sale bien, entonces puede uno aplicar para poder hacer mediciones en ese sincrotrón. Correcto. Luis Sánchez dice, muchas gracias. La compañera nuevamente, Luz Lazo, dice, gracias por su plática, es muy interesante. Y justo por la diversidad de aplicaciones que tiene un sincrotrón. Lucy González y la doctora Álvarez Benicio también agradecen. Y Lucy nos pregunta, ¿cómo prepara usted los materiales que analizó en el sincrotrón? Bueno, por ejemplo, es que yo cuando he ido al sincrotrón ha sido son muestras muy amables, ¿no? Son polvos, nada más lo pones en un portamuestras, y mides y ya. Pero sé por ejemplo, cuando estaba en Grenoble, que hubo una persona que tenía que orientar un cristal, un monocristal, y se estuvo prácticamente 3 días sin resultado alguno. Entonces eso a veces, y el problema que tenía era de orientar la muestra de manera correcta, ¿no? Entonces a veces puede ser un dolor de cabeza hacer una buena medición de una muestra. Entonces yo tuve suerte porque realmente yo estaba haciendo la técnica de polvos, y entonces eso no requiere gran preparación. Correcto, muchas gracias. Estos fueron todos los comentarios y preguntas del chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario de la conferencia del doctor Bucio? Yo sí, Lauro. Al principio mencionaste que en algunas unidades ciclotrón usaban una onda electromagnética en el intervalo del visible. ¿Y para Sí. qué podrían usar esa longitud de onda tan intensa en el visible? Déjame recordar, Sí, fueron de las primeras. Sí, eso es en un sincrotrón que hay en Dinamarca. Okay. Me acuerdo que era para estudiar la interacción de la luz, la polarización de la luz, al pasar por una muestra orgánica. Ya, como los cristales líquidos, ¿no?
Sí, algo así, pero mira, Ah, voy a conseguir exactamente el artículo que vi, ujú. pero sí, me llamó mucho la atención de que todos los sincrotrones fue el único en donde vi que aplicaban radiación en el intervalo del visible. Ajá, porque generalmente son o rayos X o Sí, infrarrojo, rayos ¿no? X es lo Ajá, número uno, ¿no? Rayos X y ajá. después pues ya también usan infrarrojo y así. Los demás Oye, ¿y representan. también usan microondas? Sí, Ah, ok. Gracias, Laura. Y yo tengo Pero una supongo que las pregunta. líneas están disponibles dependiendo de las necesidades del grupo de investigación, ¿no? O sí. Sí, sea, mira, si por uno está en ejemplo, Stanford y no está la línea de luz visible de alta intensidad, etcétera, se podría hacer, ¿no? Sin ningún problema. bueno, no sé, tendrías que convencer a los de Stanford a que abran esa línea, ¿no? O bien, por Bueno, ejemplo, suponiendo que cuando tengamos nuestro sincrotrón, en algún, que un grupo de... en algún momento se pensó también que otra modalidad, en lugar de hacer un sincrotrón aquí en México, pagar por tener derecho a colocarse en una línea, ¿no? O sea, digamos, está, por ejemplo, Stanford, ¿no? O Argonne, y entonces tener los derechos de una línea y hacer lo que tú quieras en esa línea, pero dando una cuota, aportando una cuota al laboratorio como país, ¿no? Eso también había sido una modalidad que en algún momento también se manejó. Pero ¿qué me decían también? Alejandro, yo tengo una pregunta. Doctora Albarrán, adelante, por favor. Sí, quisiera yo ver si en este caso el tipo de detectores que se va a usar claramente va a depender de lo que uno quiera. Entonces, hay algunos detectores, por ejemplo, de fluorescencia, donde se pueden llevar a cabo reacciones en solución y llevando a cabo radicales libres. En este caso, nosotros podríamos tener un lugar donde se hiciera una reacción de radicales libres con velocidades de reacción donde se pudiese ver reacciones a 10 a la menos 13 o 10 a la menos 14 segundos. Es pregunta, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está en juego ahorita, ¿no? Que esas son de las posibilidades atractivas que tienen las nuevas tecnologías en los sincrotrones. Que uno pueda meterse a ese tipo de problemas. Gracias. Muy bonita su exposición y agradezco mucho que nos haya tomado en cuenta el Instituto de Ciencias Nucleares para esta exposición. Gracias a ustedes también. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, algún comentario para el doctor Bucio? Bueno, entonces voy a hacer yo esta pregunta. ¿De qué depende que se acepte el proyecto? ¿Qué se ha Mira, escuchado? mira, ¿Qué se ha dicho? mira, las propuestas que normalmente se hacen en esos laboratorios son propuestas así académicas, son pequeñas, por ejemplo, dos hojas carta, ¿no? En donde tú justificas, dices cómo vas cómo pretendes resolver el problema, por qué usar la radiación de sincrotrón. Hay una serie de cosas que se toman en cuenta para evaluar la calidad del proyecto. Y entonces, ¿qué tanto conoces tu muestra? Primero, ¿qué tan bien conoces tu muestra, ¿no? Para poderle hacer radiación de sincrotrón. Vamos a suponer que estás haciendo síntesis de nuevos materiales, pues que sepas que tengas una sola fase o alguna cosa de ese estilo. O por ejemplo, si vas a hacer un seguimiento de una muestra y
justificas muy bien por qué quieres hacer las mediciones y que de otra manera no se puede sacar la información, eso te da muchos puntos para que te puedan aceptar un proyecto en el sincrotrón. Correcto. Y más o menos, por ejemplo, ¿cuántos artículos se publican al año de los sincrotrones existentes? Y Pues, no sé, pues sí, nada más, digamos, por mera curiosidad, ¿cuántos premios Nobel han sacado trabajo de estos laboratorios con luz no, sincrotrón? no, esas estadísticas no las conozco, Alejandro, pero lo que sí te puedo decir es que, ¿qué me preguntaste al principio? ¿Cuántos artículos se publican en Mira, de hecho, laboratorios sí, o qué bueno. con De experimentos que hecho, tienen que ver con luz sincrotrón? La Unión Internacional de Cristalografía tiene una revista que es exclusivamente dedicada a radiación de sincrotrón. Una revista. Eso no quiere decir que publiques datos de radiación de sincrotrón en otras revistas, ¿no? Claro. Journal of Synchrotron Radiation se llama la revista. Es de la Unión Internacional de Cristalografía. Entonces ahí pues existe una revista dedicada justamente a solo datos de radiación de sincrotrón. Correcto. Otra pregunta, doctor. ¿Por qué se eligió el estado de Hidalgo? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque fue quien lo dio, porque Morelos ya no quiso. ¿Porque Sí, en un quién? principio estaba candidateado Morelos y entonces de un día para otro resulta que Hidalgo, ¿no? Sí, es que primero el gobernador anterior Graco del estado de Morelos era quien estaba apoyando esta comisión de investigadores que están promoviendo la realización del ciclotrón en México. Tal vez es por el pulque, los michotes y la barbacoa, ¿no? Pues más bien yo creo eso, más que por cuestiones monetarias, ha de ser. Yo tengo una. Doctora Albarrán, adelante, por favor. Gracias, doctora Rosales. ¿Cuál será el problema tan grande? Porque, por ejemplo, Brasil pues tiene una economía seguramente mayor que la nuestra, pero desde 1983 tienen un ciclotrón y parece que lo van a cambiar, lo van a remodelar o lo van a hacer más moderno, no sé exactamente, pero desde el 83 lo tienen. Y México nos están quitando dinero para poder hacer investigación, para poder hacer ciencia básica. Lo único que están pidiendo es ciencia aplicada. Ahí en el ciclotrón también se puede hacer mucho de ciencia aplicada. Bueno, como decía un filósofo, es la ciencia no es aplicada, es la aplicación de la ciencia. Entonces, realmente lo que queremos es de que hagamos ciencia y con el ciclotrón se hace una cantidad enorme para poder hacer posteriormente tecnología. O sea, es una inversión, ¿no? Una inversión también que va a traer mucho beneficio económico, ¿no? Digamos. No, el hecho de meterse a un sincrotrón, eso tiene retos desde investigación científica básica, por un lado, hasta ya la construcción de un detector o sea, por ejemplo, imagínate que tú estás haciendo investigación científica básica para aumentar la eficiencia en la emisión de luz de un detector, ¿no? Entonces eso, digamos, como curiosidad de ciencia básica, te puede interesar, pero después eso puede tener un impacto en los detectores que hay en el sincrotrón, nuevos detectores. Mira, la aplicación, el nuevo conocimiento, todo va de la mano. Uno empuja al otro y el otro y el otro. Es una reacción en cadena, ¿no? Entonces, pero si no inicias eso, pues entonces no podemos esperar que haya grandes cosas, ¿no? Pero correcto. Hay otros comentarios, doctor Bucio, vamos a leerlos. Entonces, dice Juan Reyes Herrera, no solamente se hacen estudios con luz visible, también puede ser ultravioleta.
Juan Reyes también comenta, en el SRF se publican alrededor de 2,000 artículos por año. La doctora Liz Chacón dice, muy buen punto, Lupita. Y la doctora Álvarez Benicio dice, gracias y buenas tardes. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, pues si no es el caso, agradecemos muchísimo al doctor Lauro Bucio Galindo del Instituto de Física de nuestra universidad. Les envío un gran saludo a todas las compañeras, colegas, compañeros también, y agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Lauro. Muy bien. Es el seminario mensual del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica, y les vamos a estar enviando las invitaciones para nuestros seminarios. Doctor Bucio, ¿quiere agregar alguna otra cuestión? No, nada más, gracias por la invitación, Alejandro, y ya sabes, cuando haya la oportunidad, pues, nuevamente. Pues muchísimas gracias. Le tomamos la palabra, doctor Bucio. Doctor Bucio, gracias, Luz. Alejandro, por Sí. la invitación. Al contrario, Luz, Lauro. gracias. Hasta luego. Bueno, Ale. pues Buenas tengan tardes a muy buena todos. semana. Cuídense y cuiden, por favor. Gracias, adiós. Y buenas tardes. Gracias. Hasta luego.